En el fútbol no todo es juego limpio. Descubre los momentos de trampa que sorprendieron a todos en el campo. Dudek habló con Casillas, dándoles instrucciones para que Ramos y Javi se dejen expulsar, dejar al Madrid con 9. Javi Alonso, que había visto la primera amarilla por desplazar un balón en el minuto 68, provocó la roja al tardar en sacar una falta en el 86. Ramos, que vio la primera por hacer una falta por detrás a Luis Suárez, enfiló el vestuario por el mismo motivo que su compañero ya en el descuento. De esta manera, Javi Alonso y Sergio Ramos forzaron su expulsión ante el Ajax de Ámsterdam para llegar a octavos de final de Champions League con una cartulina amarilla en lugar de 2. Neymar no en vano se ha convertido en carne de meme en todos y cada uno de los partidos que disputó en Rusia 2018. La primera, la entrada del Hajik, que le hizo rodar por la banda durante varios metros, fue motivo de comerciales y un sinfín de videos de tendencias. El coronel Sanders lo vio venir desde una milla de distancia y aprovechó para hacer una publicidad. ¿Quién se imaginaría que Neymar se inspiraría en un comercial de KFC? Un pase desde la izquierda de Nuno Méndez fue aprovechado por el ex atacante de la Juventus, que alcanzó a golpear el balón antes de que llegara al meta de Eibar, Marko Dimitrovic. La pelota sobrepasó claramente la línea de gol. El defensa Stefan Mitrovic la sacó cuando ya había entrado. Cristiano empezó a celebrar el tanto, pero el juez asistente no indicó gol y el árbitro tampoco. El jugador luso protestó airadamente a línea y después vio la tarjeta amarilla. El Bayern mandó una pelota larga al área y después del despeje a medias del Wendy, Müller asistía de like para el 2-2. Sin embargo, antes de que la pelota entrara al arco, el línea había levantado la bandera y el árbitro polaco Szymon Marciniak, el mismo de la final entre Argentina y Francia en Qatar, anuló la acción. Inmediatamente explotó todo el banco del conjunto alemán. Fue amonestado el DT Thomas Tuchel y se le fueron encima al árbitro, aunque el error principal era de línea Thomas Liskidewicz por no esperar a la finalización de la jugada para levantar la bandera. Sterling entró al área del Shakhtar Donetsk y en su afán por darle a la pelota le pegó al piso y se cayó solito sin que nadie lo tocara, pero el árbitro entendió que el 22 del equipo rival lo tocó y cobró un penal insólito. Poco le importó a Gabriel Jesús para clavar el 2-0 del equipo de Pep Guardiola. El protagonista es el portero del Augsburgo Marwin Hitz, que destroza el punto de penalti antes del lanzamiento para provocar el fallo de su rival. Algunos segundos más tarde, el delantero francés del Colonia, Anthony Modeste, vio como el portero detenía su lanzamiento desde los 11 metros. En la Copa Mundial de 2010 todas las apuestas estaban en plena incertidumbre, siempre y cuando Luis Suárez no hubiera metido la mano literalmente del asunto. El charrúas animó a lo que nadie más se habría atrevido hasta ese momento. Con un movimiento para nada disimulado despejó la pelota de la línea y fue expulsado. Suárez acaba de reescribir el destino, pero se sintió mal por eso, ¿verdad? ¡Incorrecto! El City Tottenham iba empatado en 3 goles cuando llegó la jugada en la que el árbitro Simon Hopper no aplicó la ley de la ventaja cuando Grealish se marchaba solo ante el portero vicario. Esto hizo explotar a Haaland, uno de sus protagonistas directos. Haaland fue uno de los que más protestó a Hopper tras la jugada y también una vez decretado el final del partido. Hasta se retiró dando un saludo irónico a la terna arbitral. El que no tuvo nada que ver fue Lo Celso, pero se llevó un empujón y unas cuantas malas palabras por parte del noruego, que estaba encabronado. Lo que no sabía es que a un argentino no puedes empujarlo y esperar que todo termine ahí. Por suerte, Pep y compañía calmaron las aguas. Era una final de la Liga de Campeones entre Ramos y su Real Madrid contra el Liverpool de Mo Salah. Ambos equipos parecían estar igualados, aunque eso fue antes de que Sergio Ramos tomara una decisión muy controvertida para la final de esa Liga de Campeones. Muchos dicen que intentó romper el brazo a Salah por la mitad. Muestra algo de respeto, pero el respeto era el último que Salah quería compartir. David Luiz protagonizó el anti-fair play de la Premier League. El defensa brasileño cayó al césped luego de recibir una patada por parte de su compatriota Rafael. Sin embargo, las cámaras inglesas captaron el preciso momento en que el jugador de los Blues fingió un fuerte dolor y segundos después sonrió. Mientras David Luiz simulaba un fuerte dolor, el árbitro expulsó al jugador de los Diablos Rojos a los 89 minutos. Cuando Blaise Matuidi estaba tendido en el campo por un golpe y el arquero del Bastia terminaba de atender al francés, el elenco parisino apuró el juego. Le cedieron el balón a Marco Verratti, que no perdonó y disparó. Obviamente Verratti se olvidó del fair play, por eso se desató la polémica y la victoria 5-0 del PSG. En noviembre de 2009, en la repesca para el Mundial de Sudáfrica de 2010, el balón llegó al segundo palo y tropezó con la mano de Henry, que por inercia aprovechó para acomodárselo y centrar a agallas. Doble mano del jugador galo, una típica jugada que debería haber acabado con las risas del delantero. La bronca del árbitro y la tarjeta amarilla, pero nada de eso sucedió. Pocas veces se ha visto un robo semejante en la historia reciente del fútbol. Graham Paul se pasó a la historia por ser el artífice de uno de los desaciertos más grandes del fútbol. El árbitro amonestó 3 veces a Josip Simunik, jugador de la selección de Croacia. El episodio transcurrió en pleno desarrollo del Mundial 2006 y es recordado al día de hoy debido a su rareza. Llegados a los 93 minutos, debido a sus protestas, el árbitro le mostró la tarjeta roja tras una nueva amarilla. Esta vez la tercera sí fue la vencida. Tras ingresar como relevo, Benteke cayó al césped al mínimo contacto con el defensa Damien Delaney, quien trató de evitar la barrida cuando habían transcurrido 4 minutos del tiempo agregado. El árbitro concedió el penal por consejo de su asistente y Benteke lo cobró por sí mismo, deteniéndose a mitad de su carrera antes de tocar suave a un costado. Un joven Jürgen Klopp lo festejaba sin importarle absolutamente nada el fair play, al igual que a sus muchachos. La clave de Tim Krul para detener los penales del Tottenham estaba en su botella de agua. El arquero del Norwich City fue el encargado de darle al pase a su equipo a la siguiente ronda de la FA Cup al detener el penal definitivo ante el Tottenham gracias a las notas que anotó en su botella de agua. Al final de los 5 disparos, Krul atajó 2 y provocó que lanzaran uno fuera de la meta. El partido estaba 4-1 y la serie parecía liquidada en favor del Paris Saint-Germain, pero la picardía de Luis Suárez para improvisar una simulación de novela encausó la euforia, dado que el alemán Aitekin compró la supuesta falta. El delantero fingió un golpe del brasileño Marquinhos en el cuello, que en realidad fue un simple contacto incapaz de provocar la caída del experimentado punta. Y el premio Oscar a la recuperación más milagrosa de una lesión es para el futbolista italiano Ciro Immobile, quien nos deleitó a todos con una falta tan cómica como falsa de la Eurocopa. Ciro se tiró al suelo muy dramático y aullando de dolor, pero el árbitro no le hizo caso y la jugada continuó. Entonces su compañero el futbolista Nicolo Varela recuperó el balón, hizo un disparo a la portería y anotó un gol.
Pepe se pasó de frenada y zancadilleó a Dani Alves. El jugador del Barcelona quedó tendido en el terreno de juego ante las reiteradas protestas de la afición blanca mientras todos rememoraban aquella jugada en la que terminó con la expulsión del portugués en Liga de Campeones, algo que no le gustó para nada a Nadita, el entrenador luso del equipo merengue. Senegal empataba 2-2 con Argelia en la Copa Africana de Naciones y faltaban 2 minutos para que acabara el partido. El portero senegalés Kadim Ndiaye decidió simular una falta para ganar tiempo, pero en la repetición se vio su lamentable actuación. Sí, lo viste bien. El defensa de los Baggies, Johnny Evans, retrocedió hacia Cesc Fábregas, golpeó el balón firmemente con la mano izquierda y luego se alejó del mediocampista del Chelsea. El joven delantero Mbappé intentó ser astuto, imitando el histórico gol de Maradona contra Inglaterra, pero el VAR inevitablemente lo castiga, le anularon el gol y le mostraron la tarjeta amarilla. Esta actuación digna de una película de Hollywood. Hablamos de la de Busquets en un Barça-Inter de semifinales de Champions. El mediocentro cayó en el césped después de que Mota pusiese su mano en la cara. Las cámaras de televisión captaron el teatro del jugador azulgrana, que con disimulo abrió los dedos para cerciorarse de que debía seguir actuando hasta que el italo brasileño viese la cartulina roja que dejó a los de Mourinho con uno menos. A Neymar le provocan una falta y los rivales se preocupan por el brasileño en el suelo más que sus propios compañeros, porque con Mbappé a la cabeza sacaron rápido para intentar marcar un gol que afortunadamente fue evitado en la línea. El fair play creo que se lo olvidaron en la casa. Este incidente tuvo como protagonista al arquero de Feyenoord, Justin Bijlow, quien en un intento desesperado por interrumpir un contraataque del rival metió otro balón al campo de juego. El 10 del conjunto rojo automáticamente reaccionó de mala manera y le revoló la pelota al dueño del arco del Feyenoord. El portero fue amonestado y el juego se reanudó. Conforme pasaban los minutos del Chelsea contra el Barcelona del 2009, el árbitro noruego Tom Obrebo iba tomando protagonismo al no cobrar penales a favor del Chelsea. Los más escandalosos fueron una mano dentro del área de Gerard Piqué tras una jugada personal de Nicolás Anelka y un remate de Michael Ballack que pegó en el brazo de Samuel Eto'o. Los jugadores del Chelsea reclamaban airadamente al juez del partido. Con uno menos, el Barça intentaba por todos los medios la igualdad, pero la final parecía lejos, hasta que llegó el tiempo añadido, el polémico y a la vez eterno minuto 93. Al principio de la acción con el Inter en fase de posesión, Federico Di Marco se quedó tumbado en el suelo por una presunta lesión. Lautaro prosiguió la jugada del cuadro milanés, que acabó perdiendo el balón y provocando el contragolpe, culminando con la diana de Anderson. Cuando el brasileño corrió para celebrar el 2-1, el holandés Denzel Dumfries le bloqueó con los brazos y le reprochó con agresividad por no lanzar fuera el balón. Se abrió una tremenda tangana, con varios jugadores de ambos conjuntos empujándose recíprocamente. En particular, Lautaro reprochó duramente a Anderson y acabó amonestado. Brahim Díaz en una conducción se paró en seco e inmediatamente se echó la mano al gemelo derecho en un gesto claro de una dolencia muscular. Los jugadores de Leipzig se olvidaron del fair play y continuaron la acción, que terminó en un remate que no sirvió de nada más que para que los jugadores del Real Madrid salgan furiosos a reclamar por la actitud antideportiva del conjunto alemán. Brahim Díaz fue atendido sobre el campo rápidamente por los servicios médicos del club. Luego de que el árbitro señaló un pique a tierra tras una dudosa jugada, William golpeó la pelota hacia el campo rival en busca de que el Nordjylland retome la posesión, pero el brasileño inició un sprint hacia el balón, lo controló, pasó al arquero y definió ante la mirada de incredulidad de todos. A los 13 minutos llegó un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Martin Odegaard y Fred, volante del United, pisó de forma involuntaria a su compañero. El arquero David De Gea quedó tendido en el césped. Rechazó Harry Maguire y Emil Smith Rowe. De zurda la mandó a la red ante un arco sin defensa. Tras corroborar esto, el árbitro dio por válido el gol. Al final, el gol recibido por el United fue más culpa de De Gea que de cualquier otro jugador. Esta acción de Dudek sobre Pirlo sirvió para que Liverpool consiguiese la Champions en los penaltis en el 2005, pero como vemos en las imágenes, el portero del equipo inglés se adelantó de sobremanera para tapar el penal. Totalmente ilegal lo realizado, lo que me hace pensar que los árbitros estaban muy desatentos. 4 minutos antes del descanso, el mediocampista nigeriano de Inter, Joel Obi, recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Cristian Mayo dentro del área. Lo loco fue que el contacto ocurrió fuera del área. El arquero Julio César atajó el penal lanzado por Marek Hamsik, pero el atacante argentino Hugo Campanaro abrió el marcador para el Napoli tras aprovechar el rebote. Pero esa acción tampoco debería ser válida porque hubo invasión en el penal. Corrió el minuto 31, cuando en una pelota a profundidad el arquero Aaron Ramsdale quedó descolocado al intentar despejar. El balón le quedó a un jugador canario que remató de primera intención y cuando todo parecía perdido, apareció con una estirada felina. El balón salió por la línea de meta, pero el silbante sancionó el penal y expulsión para el capitán de los Cherries. Cristiano Ronaldo realizó una de las acciones más extrañas durante las semifinales de la Champions League, pues el astro del Real Madrid recibió un centro en el segundo palo de la portería del Manchester City y en un lugar de cabecearla la tomó con las manos. Para muchos la acción del luso era de amarilla. Luis Suárez perdió la cabeza cuando faltaban 10 minutos para que concluyera el medio tiempo reglamentario. El atacante Charroa mordió en el hombro a Chiellini, quien respondió con un intento de codazo, por lo que ambos jugadores se tiraron al césped señalando las agresiones del otro. Sin embargo, el italiano le mostró al silbante mexicano Marco Antonio Rodríguez su hombro con la marca de los dientes de Suárez. Arjen Robben tomó el balón por la banda, ingresó al área chica y ante la llegada de Rafa Márquez, el jugador de Holanda terminó en el césped. El árbitro portugués Pedro Prenca no dudó en marcar el penal cuando el duelo estaba por irse a los tiempos extra. Klaas Han Honterland fue el encargado de cobrar la pena máxima de truncar el pase de la selección nacional de México a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014. Doku del City quiso rechazar una pelota aérea que caía en el área. McAllister llegó antes al anticipo y el botín del belga encontró el pecho del campeón del mundo, que quedó tendido en el piso. El argentino autor del gol del empate para el equipo local fue impactado en el área y reclamó penal. El árbitro dejó de seguir la acción y el VAR determinó que no había falta tras un breve chequeo. La jugada decisiva del Chelsea, Cardiff la protagonizó Azpilicueta, marcando su primer tanto en esta Premier. Sí, el gol de Azpilicueta fue polémico porque el jugador estaba en posición de fuera de juego antes de cabecear. De hecho, Azpilicueta no era el único en posición del fuera de juego, también lo estaba Ruben Loftus-Cheek. Este controvertido gol fue considerado válido por el árbitro. El portero del Manchester City, Ederson, tocó el balón un poco antes de eliminar a su rival, pero los espectadores estaban convencidos de que el portero sería castigado, tal vez con una
una tarjeta roja, pero cuando el árbitro Slavko Vincic se metió en el bolsillo sacó una tarjeta amarilla. Esto pasó en el Basilea y Schalke por la Champions League. Se ve una clara posición fuera de juego de los atacantes, pero el árbitro no cobró nada y todo terminó en gol. En una repetición se ve todo más claro. Lo más loco de todo es que el juez de línea del partido no podría haber estado en mejor posición para levantar la bandera, ni podría haber estado mirando de manera más obvia en el lugar correcto. Sin embargo, la bandera permaneció baja. El balón acabó en manos de Joel Matip del Schalke, que marcó el segundo del partido para el club alemán. Un episodio inédito ocurrió durante el partido entre la Fiorentina y el Braga. Cabral remató y el arquero visitante Thiago Sá alcanzó a rechazar con la sensación de que la pelota podría haber ingresado. De inmediato el referee francés Benoit Bastien señaló gol porque le había vibrado el reloj instalado con la tecnología de detección automática de gol, hasta que hubo un llamado del VAR que no entendieron. Bastien fue al monitor y allí vio que la pelota no había traspasado íntegramente la línea. La jugada más polémica del derbi español llegó tras un pase de Messi a Neymar. El brasileño entró en el área mientras se cruzaba a Sergio Ramos para evitar que el delantero se quedara mano a mano con Diego López. Neymar cayó dentro del área y el colegiado Undiano Mayenko señaló con celeridad el punto de penalti. Además expulsó con tarjeta directa al central. La decisión del colegiado fue inamovible y tuvo que tomar el camino a los vestuarios. Al final Messi terminó cambiando el penal por gol para la alegría de los Blaugrana. Nani, atacante del Manchester, avanzó por la derecha y cayó al piso. Cerca del área chica, el jugador reclamó una falta inexistente. El arquero del visitante pidió por una mano del portugués en el momento que estaba en el pasto e interpretó que el árbitro sí la había sancionado. Puso la pelota en el piso con la intención de cobrar la infracción, pero Nani, alertado por sus compañeros, surgió de atrás. Se dio cuenta que el árbitro no había cobrado y marcó el segundo del equipo de Ferguson. Los futbolistas de los Spurs protestaron, pero nada modificó la acción. Fue gol, lo gritó y con pirueta incluida. Tras una falta de Marcelo de Lyon, el árbitro del encuentro se acercó a mostrarle la tarjeta amarilla, pero al alejarse el brasileño realizó un movimiento con el brazo que golpeó sin querer la tarjeta del encargado de dirigir el juego. El colegiado tomó el hecho como ofensa y llevó su mano al bolsillo para mostrar la tarjeta roja. 17 de agosto de 2005 a las 6 de la tarde. En ese día, Leo ingresó a los 19 minutos del segundo tiempo con la número 18 en la espalda. Tenía solo 18 años. Messi le recibió perfilado con la derecha como para encarar hacia la media luna del área, pero Vilmos Banczak, sabiendo que se le escapaba, lo tomó de la camiseta desde atrás. En medio del forcejeo por la posesión de la pelota, Messi respondió con un movimiento brusco, como tirando el manotazo hacia la posición de Banczak. Roja para Leo. Durante la Champions League de Asia, Salmin Khamis del Ali tomó la pelota con las manos cuando se fue afuera, pero el árbitro cobró un insólito penal a instancias de su juez de línea, que creyó increíblemente que el balón no había traspasado la línea en su totalidad. Pese a las protestas airadas de los defensores, el juez no dio el brazo a torcer, aunque claro, la justicia iba a hacer su parte, ya que Carlos Eduardo del Al Hilal falló su tiro. El Real se adelantó con polémica. El árbitro Undiano Mayenko pitó un penalti rigurosísimo a favor del campeón de Europa en el minuto 36. Johnny agarró levemente a Cristiano Ronaldo, que cayó al suelo en el corazón del área cuando buscaba el remate de un centro, y el colegiado señaló la pena máxima. Además de eso, el jugador del Celta fue amonestado. Cristiano convirtió el lanzamiento en el 1-0 a favor de los merengues. El Dortmund se fue al descanso muy enfadado con el colegiado al considerar que les anuló injustamente el 1-1. La acción polémica fue una falta de Bellingham a Ederson, al que arrebató el balón para marcar a placer, pero fue castigado con plantillazo, y la realidad es que hizo una jugada que deja muchas dudas. Luego de una disputa común del fútbol con el suplente Walter Gargano, Neymar saltó como un resorte, quedó tendido en el suelo sujetándose la cara con expresión de dolor. Sin embargo, las repeticiones revelaron que no hubo ningún puñetazo en la cara de Neymar. Incluso el árbitro no quedó Neymar y juzgó la situación a favor de Uruguay. El defensor del conjunto local, Diego Carlos, corrió hacia su área ante un veloz ataque del rival y sin querer se llevó por delante al árbitro Tony Chapron. Lo más insólito fue la reacción del juez. Desde el piso intentó patear al futbolista y luego lo expulsó. El partido del Nantes y Paris Saint-Germain por la Ligue 1 de Francia quedará para la historia por esta acción. Sí, señor, es mejor reír que amargarse en situaciones tan insólitas como estas. Diego Carlos no tuvo más que hacer que abandonar el campo de juego completamente incrédulo. El número 30, Wakov, está por ingresar al campo de fútbol como sustituto mientras espera que Ikim salga de la cancha. Cuando este último se dispone a hacerlo, se saca la camiseta, pero no estaba dentro de los límites de juego, por lo que el referee le muestra una segunda amarilla, provocando la expulsión inmediata. Vaya forma tonta de ser expulsado. Creo que este se lleva el premio. Rooney recibió tarjeta roja una hora después de iniciado el partido por dar un pisotón en la entrepierna al defensa de Portugal, Ricardo Carvalho, pero el árbitro Horacio Elizondo lo expulsó después de que se le acercara a Ronaldo para quejarse por la acción. Por esta acción fue que el inglés se enfureció demasiado con su ex compañero del Manchester United. Incluso tuvieron que interceder terceros para que vuelvan a jugar juntos. Increíble. Thierry Henry fue bastante pícaro y le sacó la pelota al portero cuando estaba en el aire. Corrió hacia el arco y anotó su gol, pero para el juez de campo eso fue una infracción y le anuló la anotación. En cada repetición se puede apreciar más que Titi quitó el esférico cuando ya no estaba en posesión del guardametas. Por eso su cara de sorpresa ante la decisión del colegiado. El partido entre el Chelsea y el Fulham dejó una curiosa imagen entre el portero Edouard Mendy y Bobby Reed. El jamaicano Reed no estaba por la labor de dejarlo estar y decidió distraerlo. La maniobra que intentó fue distinta a los habituales. El 14 trató de quitarle los guantes al meta francés y este no dio el crédito. En el minuto 36 del partido, con Cruz Azul ganando por 2-0, el árbitro Oscar Macías evitó involuntariamente el que prometía ser el tercer tanto del cuadro local al interponerse entre la pelota y la línea de gol. Los futbolistas de Cruz Azul
protestaron enérgicamente, pero Macías, aplicando el reglamento, señaló bote neutral. Durante un saque de portería, la guardameta romana Rachel Baldi optó por dejarle el balón en corto a su compañera de equipo Manuela Giugliano, pero la italiana de 23 años no entendió y decidió salirse de la zona del área pequeña, pensando que el arquero había optado por sacar el largo, momento en el que Giacinti aprovechó para correr hacia el balón, por lo que a Baldi no le quedó más remedio que volver a tocar el esférico para evitar el gol en contra de la capitana del Milan. A consecuencia de su segundo golpeo del balón, el árbitro no se lo pensó dos veces y le sacó roja directa a la meta romana. Pedro Méndez mandó este zapatazo desde la mitad de la cancha para anotar un golazo, o al menos eso creían todos, ya que Carroll sacó el esférico desde dentro de la portería, pero ni en línea ni mucho menos el árbitro central convalidaron lo que hubiera sido un golazo. Bernardo Silva recuperó la pelota que desembocó en el empate, lanzándose en el aire sobre la línea lateral al límite de la cancha. En un primer momento, para gran parte de los presentes, la pelota no se fue en su totalidad, excepto el entrenador italiano. El VAR no se jactó de lo que había sucedido y el gol fue convalidado, pero un video publicado por la cadena árabe Bein Sports, que estaba televisando el encuentro, demostró con su propia tecnología que la pelota estaba fuera del terreno cuando Silva alcanzó a lanzarlo hacia adelante. El escándalo entró en escena en Sudáfrica, cuando el uruguayo Jorge Larrionda no convalidó un claro de gol de Frank Lampard que le permitía a Inglaterra igualar ante Alemania. El volante remató de una lejana posición y su potente disparo rebotó en el travesaño defendido por el arquero alemán, para luego ingresar al arco al menos por 1 metro. Si una imagen vale más que 1000 palabras, aquí está su ejemplo más claro. Simon Brodkin, un comediante inglés, le lanzó una lluvia de billetes a Joseph Blatter acusándolo de corrupto. Manchester City y Chelsea se enfrentaron en la semifinal de la FA Cup. La jugada llegó tras un tiro libre de Cole Palmer, el cual dio en la mano de Jack Grealish, que se encontraba en la barrera. El árbitro Michael Oliver no cobró la jugada y el VAR también la desestimó. En el partido entre Manchester United y Newcastle, el jugador de los Diablos Rojos, Cristiano Ronaldo, notó que el defensor rival había jugado un tiro libre tras el pitazo del árbitro. Es por eso que el delantero portugués se acercó caminando hasta cerca del arquero y cuando estaba a centímetros, punteó la pelota y definió con el arco vacío. Los jugadores de Newcastle no entendían por qué había hecho eso, mientras que los jugadores del United fueron a quejarse con el árbitro porque inmediatamente anuló el gol. Túnez Malí fue el partido que dio a hablar de la Copa de África. Gianni Sikazwe, árbitro del encuentro, finalizó el partido en el minuto 85, lo que causó indignación, sobre todo entre los tunecinos que intentaban remontar el 0-1. Luego el juego se reanuda, pero sorpresivamente lo termina antes de los 90 minutos. Después nos enteramos que el juez habría sufrido una insolación que lo desconcentró del match. Vamos, muchacho, es un ser humano. Tengan más compasión de él, le puede pasar a cualquiera. Bruno Guimaraes tuvo una dura entrada sobre la humanidad del neerlandés Ian Madsen. Esa fue la chispa que encendió la llama y el primero en explotar fue Mudryk, que salió a increpar al jugador del Newcastle por la arremetida contra su compañero. El árbitro calmó los ánimos mostrando la cartulina amarilla. Romelu Lukaku anotó el gol que igualó el marcador para el Inter de los últimos minutos. Durante la celebración, el delantero pidió silencio a los aficionados de la Juventus que le habían dirigido cánticos racistas, expresándoles algunas palabras. Este gesto fue interpretado como una provocación por el árbitro, quien le mostró la segunda tarjeta amarilla, resultando en su expulsión. Lukaku se acercó al árbitro para expresar su descontento, momento en el cual Juan Guillermo Cuadrado, el jugador colombiano, lo confrontó para reprocharle. En la disputa, Lukaku le dio un empujón. Cuadrado intentó responder agresivamente, pero sus compañeros intervinieron para evitar un altercado mayor. McAllister le hizo una falta que el árbitro André Mariner no cobró al brasileño Anthony, que generó la bronca del delantero paulista, quien segundos más tarde propinó una dura entrada con bronca al argentino, pegándole de costado y sin disputa alguna de la pelota. Allí Anthony se plantó ante el capitán de las Gaviotas, Lewis Dunk. Todo terminó con una amarilla por lado por parte del colegiado. Cristiano Ronaldo, subido a caballito sobre el cuerpo de su oponente y no se deja amedrentar. Quiere sacar un lateral y es allí cuando los hinchas contrarios empiezan a corear el nombre de Messi para molestarlo, pero el comandante no lo distraen con nada, así que mejor cállense, muchachos. Anthony evitó una posible tarjeta roja cuando su frustración llegó al punto de ebullición después de haber cometido una falta deliberada sobre el extremo belga al patearlo. Ese brasileño tiene muchos problemas de ira, ¿no les parece? Luis Suárez casi pisa el palito ante Antonio Rüdiger en el Atlético Madrid contra Chelsea por octavos de final ida de Champions League. Los jugadores protagonizaron fuerte careo a un costado del campo, que pudo terminar mal en la ciudad de Bucarest. Alemania jugaba mal y Sané perdió los estribos tras ser increpado por Philipp Wene, quien le reclamó una infracción desde atrás. Sané se levantó desde el suelo y golpeó en el rostro a Wene, empujándolo con su antebrazo. Roja directa. Austria ahora jugaría con un hombre de ventaja. A Rodri se le fueron las manos con Gibbs White y sufrió la primera expulsión de su carrera. Una de las piezas clave en el armado del juego del Manchester City dejó a su equipo con 10 hombres ante Nottingham Forest por una reacción desmedida en el encuentro en el Etihad Stadium. Cuando el italiano Biraghi se acercó a lanzar un saque de esquina, unos seguidores del West Ham lanzaron de forma continua una muralla de vasos de plástico que acabaron impactando tanto en el jugador como en la juez de línea. El futbolista tuvo que ser curado y vendado durante la final de la Conference League. Bruno Fernández tuvo una entrada durísima contra Trent Alexander-Arnold. El jugador del United no dudó en levantar por los aires a su colega de Liverpool con una patada que fue recriminada por todos en Anfield. Ni siquiera intentes hacernos trampa, amigo. Suscríbete antes de irte de este video y quédate viendo los momentos inolvidables del fútbol.